Hay historias que no comienzan con una guerra, sino con una ruptura. En 1979, una revolución cambió Irán para siempre, y también su relación con Estados Unidos. Desde entonces, desconfianza, sanciones, amenazas y momentos al borde del conflicto marcaron el camino. Quizá tú también conozcas esa sensación, cuando una herida no se cierra, cuando el pasado pesa más que el presente. Pero esta historia no se cuenta solo para recordar el dolor. Se cuenta para entender por qué dos naciones quedaron atrapadas en décadas de confrontación y cómo, incluso en medio de la presión y las sanciones actuales, la diplomacia sigue siendo la única salida real. Hoy vamos a recorrer la historia completa de la relación entre EE-UU e Irán, desde la revolución de 1979 hasta nuestros días, para descubrir cómo se llegó hasta aquí y qué lecciones deja este largo conflicto para el futuro. Si te interesa entender el mundo y sus grandes conflictos, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ningún episodio como este. Y dime algo en los comentarios. Escribe: la historia explica el presente. Con ese simple gesto, suscribirte y comentar, ayudas a que este video llegue a muchas más personas que, como tú, quieren comprender el pasado para entender el presente. 1. Irán antes de 1979, aliado estratégico de Estados Unidos. Antes de que la palabra enemistad definiera la relación, Irán y Estados Unidos fueron socios cercanos. En plena Guerra Fría, Washington veía a Irán como una pieza clave para contener la influencia soviética en Oriente Medio y garantizar el flujo de petróleo. Del otro lado, Teherán buscaba respaldo político, militar y tecnológico para consolidarse como potencia regional. El eje de esa alianza fue el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Su gobierno impulsó una ambiciosa modernización, infraestructura, educación, fuerzas armadas y una economía petrolera integrada al mercado global. Estados Unidos apoyó ese proyecto con armas, entrenamiento y cooperación, convencido de que un Irán fuerte y pro-occidental traería estabilidad. Pero bajo la superficie del progreso crecían las tensiones. Las reformas beneficiaron a élites urbanas, mientras amplios sectores sentían desigualdad, pérdida de tradiciones y represión política. La policía secreta, el Savak, símbolo del autoritarismo, alimentó el resentimiento. Para muchos iraníes, la cercanía con Washington dejó de verse como protección y pasó a sentirse como injerencia. La sociedad quedó partida entre la imagen de un país moderno y el malestar profundo de quienes se sentían excluidos. Clero, estudiantes y trabajadores comenzaron a converger en la crítica al Shah y a su alianza con Occidente. Esa fractura social fue el caldo de cultivo de un cambio mayor. Así, el Irán, aliado de Estados Unidos, entró en una crisis de legitimidad. La estabilidad que parecía sólida se volvió frágil. Y cuando el equilibrio se rompiera, no solo caería un régimen, se transformaría por completo la relación entre ambos países. 2. La Revolución Islámica de 1979, el giro que lo cambió todo. El malestar que se venía acumulando en Irán finalmente estalló en 1979. Lo que comenzó como protestas contra la desigualdad, la represión y la influencia extranjera se transformó en una revolución de alcance histórico. Millones de personas, religiosos, estudiantes, obreros y comerciantes salieron a las calles con una consigna común: poner fin al régimen del Shah. El símbolo y la voz de ese movimiento fue el ayatolá Ruhollah Jomeini, un clérigo exiliado que regresó a Teherán en febrero de 1979 entre multitudes. Su mensaje conectó con una sociedad herida. Prometía independencia, justicia social y el fin de la injerencia extranjera. Para muchos iraníes no se trataba solo de cambiar un gobierno, sino de recuperar la dignidad.
La presión popular fue imparable. El Shah Mohammad Reza Pahlavi abandonó el país y el viejo orden colapsó. En su lugar se instauró una república islámica, un sistema nuevo que combinó instituciones estatales con una autoridad religiosa central. El poder pasó a manos del clero y la política quedó profundamente marcada por la fe. Este cambio redefinió por completo la relación con Estados Unidos. Lo que antes era alianza se convirtió en desconfianza abierta. Para el nuevo liderazgo iraní, Washington simbolizaba el respaldo al antiguo régimen y décadas de humillación. Para Estados Unidos, el nuevo Irán era impredecible y desafiante. La revolución islámica no fue solo un evento interno, fue un terremoto geopolítico. Alteró equilibrios en Oriente Medio y encendió alarmas en 1900. Occidente. Irán dejó de ser un aliado clave y pasó a presentarse como un país independiente y confrontacional, decidido a marcar su propio rumbo. El giro estaba hecho, y con él el escenario quedó listo para una ruptura aún más profunda, que ocurriría apenas unos meses después y sellaría décadas de antagonismo. 3. El asalto a la embajada estadounidense en Teherán. La crisis de los rehenes. La revolución islámica aún estaba fresca cuando ocurrió el hecho que selló la ruptura. En noviembre de 1979, un grupo de estudiantes iraníes tomó por asalto la embajada de Estados Unidos en Teherán. Para ellos, aquel edificio representaba décadas de injerencia y el respaldo de Washington al régimen del Shah. El detonante inmediato fue la decisión estadounidense de permitir la entrada del depuesto Mohammad Reza Pahlavi para recibir tratamiento médico. La ocupación fue rápida y simbólica. Los estudiantes capturaron a 52 diplomáticos y funcionarios que permanecerían 444 días como rehenes. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y convirtieron la crisis en un espectáculo global. Pancartas, consignas y multitudes rodeando la embajada, mientras el nuevo poder en Irán observaba y en la práctica avalaba la acción. Para Irán, la toma de la embajada fue presentada como un acto de soberanía y de ruptura definitiva con el pasado. Para Estados Unidos, fue una humillación sin precedentes. El presidente Jimmy Carter enfrentó una presión enorme. Se congelaron activos iraníes, se impusieron sanciones iniciales y se intentó una operación de rescate que fracasó en el desierto iraní, agravando el golpe a la imagen estadounidense. Durante más de un año, la crisis dominó titulares y envenenó cualquier posibilidad de diálogo. Las negociaciones avanzaban lentamente, entre desconfianza y mensajes cruzados. En Irán, la crisis consolidó a los sectores más duros del nuevo régimen. En Estados Unidos, profundizó la percepción de que el nuevo Irán era hostil e impredecible. Finalmente, en enero de 1981, los rehenes fueron liberados tras acuerdos indirectos que incluyeron la descongelación de fondos. El final no trajo reconciliación, al contrario, dejó cicatrices profundas y estableció un patrón de confrontación que marcaría las décadas siguientes. Desde ese momento, la relación EU-Irán quedó definida por desconfianza estructural. No era solo un conflicto diplomático, era una herida simbólica que ambos países llevarían consigo. 4. Ruptura diplomática y nacimiento de un antagonismo permanente. Tras la liberación de los rehenes en 1981, la relación entre Estados Unidos e Irán no volvió a abrirse. Al contrario, se cerró por completo. Washington rompió formalmente las relaciones diplomáticas con Teherán y desde ese momento ambos países dejaron de comunicarse directamente.
el diálogo fue sustituido por sanciones, acusaciones y mensajes indirectos. Para Estados Unidos, Irán pasó a ser visto como un estado hostil, guiado por una ideología que desafiaba el orden internacional y los intereses estadounidenses en Oriente Medio. Para Irán, Estados Unidos se convirtió en el Gran Satán, símbolo del imperialismo, la humillación pasada y la amenaza constante a su soberanía. No era solo política, era una narrativa emocional, repetida en discursos, medios y educación. Washington comenzó a aplicar sanciones económicas con el objetivo de aislar al nuevo régimen iraní y presionarlo para cambiar su comportamiento. Se congelaron activos, se restringió el comercio y se buscó limitar el acceso de Irán a tecnología y financiamiento. Teherán, por su parte, respondió reforzando su discurso de autosuficiencia y resistencia, convencido de que ceder significaba volver al pasado. En Irán, la ruptura ayudó a consolidar el poder interno del nuevo régimen. La amenaza externa fue utilizada para unir a la población y justificar controles más estrictos. En Estados Unidos, el recuerdo de la crisis de los rehenes marcó a una generación de líderes y ciudadanos, fijando la idea de que Irán era un adversario poco confiable. Durante la década de 1980, no hubo embajadas, visitas oficiales ni acuerdos bilaterales. Cada gesto era interpretado como provocación. La relación entró en una fase congelada, donde el conflicto no se expresaba en guerra directa, pero sí en una tensión constante que atravesaba toda la región. Este antagonismo no surgió de un solo evento, sino de heridas acumuladas, décadas de alianzas rotas, revoluciones, humillaciones y miedos. A partir de aquí, cada crisis futura sería leída a través de ese lente de desconfianza, y el escenario internacional pronto añadiría un nuevo factor explosivo, porque mientras Estados Unidos e Irán se miraban con recelo, una guerra devastadora estallaría en la región, obligando a Washington a involucrarse de forma indirecta. Antes de continuar, revisa un segundo. ¿Ya estás suscrito al canal? Si aún no lo estás, este es el momento perfecto para hacerlo. Y si este contenido te está ayudando a entender mejor este conflicto, comparte el video con alguien que también quiera comprender lo que realmente hay detrás de esta historia. Al compartirlo, estás ayudando a que muchas más personas encuentren este video y descubran que la historia no es solo pasado, es explicación del presente. 5. La guerra Irán-Irak, 1980-1988. Estados Unidos interviene desde las sombras. Apenas un año después de la Revolución Islámica, Irán fue empujado a una guerra devastadora. En 1980, el Irak de Saddam Hussein invadió territorio iraní, convencido de que el nuevo régimen estaba debilitado y aislado. Lo que Saddam esperaba, que fuera un conflicto rápido, se convirtió en 8 años de combates, millones de vidas afectadas y una región al borde del colapso. Para Estados Unidos, el conflicto planteó un dilema estratégico. Washington no confiaba en el Irán revolucionario, pero tampoco deseaba una guerra regional fuera de control. Aún así, su prioridad fue contener a Irán. De manera indirecta, Estados Unidos brindó apoyo político, inteligencia y respaldo diplomático a Irak, buscando evitar que Teherán saliera fortalecido. La guerra fue brutal y prolongada. Trincheras, ataques con misiles y el uso de armas químicas marcaron el conflicto. Ninguno de los dos bandos lograba una victoria decisiva. En el Golfo Pérsico, la llamada Guerra de los Petroleros llevó el enfrentamiento a las rutas marítimas, buques atacados, primas de seguro disparadas y una economía global en vilo. En ese escenario, la Marina estadounidense aumentó su presencia para proteger la navegación. Hubo incidentes directos, escaramuzas, choques y derribos que elevaron la tensión.
El episodio más trágico ocurrió en 1988, cuando un buque de guerra estadounidense derribó por error un avión civil iraní, causando la muerte de 290 personas. Para Irán fue una herida imborrable, para Estados Unidos un error fatal en medio del caos. A pesar del apoyo indirecto a Irak, Washington evitó una guerra abierta con Teherán. La estrategia fue equilibrar sin acercarse, presionar sin negociar. Para Irán, en cambio, la guerra reforzó una narrativa de resistencia, sobrevivir al aislamiento, a las sanciones y a un enemigo apoyado por potencias. Cuando el conflicto terminó, en 1988, no hubo vencedores claros. Ambos países quedaron exhaustos, pero la relación EU-Irán salió más envenenada que antes. Teherán interpretó la postura estadounidense como hostil. Washington confirmó su desconfianza hacia el régimen iraní. La guerra dejó una lección amarga. Incluso sin enfrentarse directamente, Estados Unidos e Irán podían chocar con consecuencias profundas. Y paradójicamente, mientras el discurso público era de antagonismo total, pronto saldría a la luz un episodio que mostraría las contradicciones de esa enemistad. 6. El escándalo Irán-Contra, Irán-Gate. La contradicción que sacudió a Washington. Mientras la guerra Irán-Irak aún ardía y el discurso público era de enemistad total, una verdad incómoda salió a la luz en 1986. Se reveló que Estados Unidos había vendido armas en secreto a Irán. El episodio pasó a la historia como el Irán-Contra o Irán-Gate y expuso una profunda contradicción entre lo que se decía y lo que se hacía. El plan tenía dos objetivos ocultos. Primero, lograr la liberación de rehenes estadounidenses retenidos por grupos aliados de Irán en el Líbano. Segundo, desviar parte del dinero de esas ventas para financiar a los contras en Nicaragua, algo que el Congreso había prohibido. Todo ocurrió al margen de los canales oficiales y sin informar al poder legislativo. Cuando el escándalo estalló, el impacto fue enorme. Funcionarios y asesores de alto nivel quedaron bajo investigación y el presidente Ronald Reagan enfrentó la mayor crisis de su mandato. Aunque negó haber autorizado desvíos de fondos, la credibilidad del gobierno quedó seriamente dañada. Para muchos estadounidenses fue la prueba de que la política exterior podía operar en la sombra. En Irán, la revelación tuvo otra lectura. El régimen utilizó el caso para reforzar su narrativa. Estados Unidos, pese a las sanciones y amenazas, negociaba cuando le convenía. Eso alimentó la desconfianza y confirmó la idea de que Washington no era un interlocutor fiable. La enemistad, lejos de suavizarse, se volvió más cínica. El Irán-Contra no acercó a los países, al contrario, endureció posiciones. En Estados Unidos creció el consenso para endurecer sanciones y cerrar cualquier ambigüedad. En Irán se fortalecieron los sectores más duros, convencidos de que la resistencia era la única vía. Este episodio dejó una huella duradera, mostró que la relación EU-Irán no era blanco o negro, sino una zona gris de intereses cruzados, secretos y desconfianza. A partir de aquí, la confrontación sería más estructural y menos improvisada. 7. Irán como Estado patrocinador del terrorismo. El aislamiento se profundiza. Tras el escándalo Irán-Contra, Estados Unidos decidió cerrar cualquier ambigüedad. A finales de los años 80 y durante los 90, Washington catalogó oficialmente a Irán como Estado patrocinador del terrorismo. La acusación se basaba en el apoyo iraní a actores no estatales en Oriente Medio, especialmente Hezbollah, así como en su influencia sobre milicias aliadas en la región. Desde la óptica iraní, ese respaldo formaba parte de una estrategia defensiva, crear una red de aliados para disuadir amenazas y proteger su seguridad
en un entorno hostil. Para Washington, en cambio, se trataba de desestabilización regional. La diferencia de interpretaciones convirtió el desacuerdo en doctrina y justificó un endurecimiento sostenido de sanciones. Las consecuencias fueron inmediatas. Se ampliaron restricciones financieras, se limitaron inversiones y se presionó a aliados para aislar diplomáticamente a Teherán. Irán respondió reforzando su discurso de resistencia, impulsando la autosuficiencia y consolidando el papel de la Guardia Revolucionaria Islámica como actor central en seguridad y política exterior. En la práctica, la relación entró en una fase de conflicto indirecto. Sin guerra abierta, ambos países chocaban a través de escenarios regionales: Líbano, Siria y el Golfo Pérsico. Cada crisis se leía como prueba del otro bando. La desconfianza se volvió estructural, transmitida a nuevas generaciones de líderes y ciudadanos. Para Irán, el aislamiento reforzó la idea de que ceder no traería alivio. Para Estados Unidos, confirmó que la presión era el único lenguaje efectivo. El resultado fue un círculo vicioso: más sanciones, más resistencia, más resistencia, más sanciones. Este clima endurecido preparó el terreno para el siguiente gran punto de fricción. Porque, mientras la etiqueta de patrocinador del terrorismo justificaba el aislamiento, otro asunto emergía con fuerza y pasaría a dominar la agenda internacional. 8. El programa nuclear iraní entra en el centro del conflicto. A finales de los años 90 y comienzos de los 2000, la relación entre Estados Unidos e Irán entró en una nueva fase de tensión. Esta vez, el foco no estaba en rehenes ni en guerras indirectas, sino en una palabra que encendía alarmas en todo el mundo: nuclear. Irán había desarrollado durante décadas un programa nuclear que Teherán afirmaba tener fines pacíficos: generación de energía, investigación médica y desarrollo tecnológico. Para un país sometido a sanciones y con una población en crecimiento, la energía nuclear era presentada como una necesidad estratégica. Sin embargo, cuando se revelaron instalaciones como Natanz, la sospecha internacional creció. Estados Unidos y varios aliados comenzaron a acusar a Irán de buscar armas nucleares en secreto. La preocupación no era solo técnica, sino geopolítica. Un Irán con capacidad nuclear podía alterar el equilibrio regional y fortalecer su influencia. Washington presionó para que el asunto pasara al ámbito internacional, involucrando a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Las inspecciones y los informes se volvieron parte del día a día diplomático. Cada avance técnico iraní era leído como una provocación, cada exigencia internacional como una humillación. Irán insistía en su derecho soberano a desarrollar energía nuclear. Estados Unidos sostenía que la falta de transparencia era inaceptable. La tensión aumentó con sanciones más duras, destinadas a frenar el programa. Estas medidas afectaron sectores clave de la economía iraní y reforzaron la narrativa interna de asedio. En respuesta, Teherán aceleró ciertas actividades, convencido de que ceder sin garantías solo traería más presión. Así, el programa nuclear se convirtió en el eje del conflicto, un tema técnico cargado de simbolismo político. No se trataba solo de centrifugadoras y enriquecimiento de uranio, sino de confianza o la ausencia total de ella. Entre dos países marcados por décadas de antagonismo, el mundo observaba con preocupación, y el choque de discursos pronto se endurecería aún más, impulsado por un nuevo contexto global que elevaría la retórica a niveles inéditos. Un momento importante antes de seguir. Si este video te está ayudando a ver esta historia con más claridad, suscríbete al canal ahora mismo y deja tu like. Ese pequeño gesto marca una gran diferencia.
Al suscribirte y dar like, ayudas a que este contenido llegue a muchas más personas que también quieren entender el mundo a través de la historia. 9. El eje del mal y la presión tras el 11S. La retórica se endurece. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron la política exterior de Estados Unidos de forma drástica. La prioridad pasó a ser la guerra contra el terrorismo. Y en ese nuevo marco, Washington redefinió aliados y adversarios. En 2002, el presidente George W. Bush pronunció una frase que marcaría época. Incluyó a Irán en el llamado eje del mal, junto con Irak y Corea del Norte. Para Irán, la etiqueta fue un golpe político. Teherán había condenado los atentados del 11S y en los primeros meses incluso colaboró de manera limitada contra Al-Qaeda en Afganistán. Sin embargo, la desconfianza acumulada pesó más. Washington argumentó que el apoyo iraní a grupos armados y su programa nuclear lo convertían en una amenaza estratégica. La retórica se endureció y la presión internacional aumentó. Estados Unidos impulsó sanciones más severas y buscó aislar a Irán en foros multilaterales. El mensaje era claro: no habría normalización sin cambios profundos en el comportamiento iraní. Para Teherán, el discurso confirmó la sospecha de que, hiciera lo que hiciera, seguiría siendo tratado como enemigo. En el plano regional, la caída de Saddam Hussein en Irak, 2003, eliminó a un rival histórico de Irán, pero también acercó fuerzas estadounidenses a sus fronteras. La sensación de cerco creció. En respuesta, Irán reforzó su estrategia de disuasión y profundizó alianzas regionales, convencido de que la seguridad dependía de mostrar fortaleza. El resultado fue un círculo de desconfianza, más presión externa, más resistencia interna, más resistencia, más sanciones. La posibilidad de diálogo parecía lejana y el conflicto se trasladó al terreno económico y diplomático con consecuencias directas para la vida cotidiana de los iraníes. Sin embargo, la confrontación no se limitó a discursos. En los años siguientes, las sanciones se convertirían en la herramienta central, buscando forzar un cambio de rumbo a través del impacto económico. 10. Negociaciones, sanciones y presión internacional. El pulso económico se intensifica. A medida que avanzaban los años 2000, la confrontación entre Estados Unidos e Irán dejó de ser solo retórica. Se convirtió en un pulso económico sostenido. Washington apostó por una estrategia clara, presión máxima mediante sanciones, con el objetivo de forzar a Teherán a negociar su programa nuclear y su papel regional. Las sanciones se multiplicaron y coordinaron. Estados Unidos impulsó resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU y trabajó con la Unión Europea para restringir el comercio, el acceso al sistema financiero internacional y especialmente las exportaciones de petróleo, columna vertebral de la economía iraní. Cada nueva medida cerraba una puerta más. En Irán, el impacto se sintió en la vida cotidiana. La moneda se depreció, la inflación subió y el poder adquisitivo cayó. Para muchas familias, conseguir productos básicos se volvió más caro y difícil. El gobierno presentó las sanciones como una agresión externa, reforzando la narrativa de resistencia. Al mismo tiempo, buscó rutas alternativas, aliados comerciales y mecanismos para esquivar el aislamiento. La presión, sin embargo, no fue unidireccional. Irán respondió con señales calculadas, avances técnicos en su programa nuclear, anuncios de cooperación limitada y mensajes de apertura condicionada. El objetivo era claro: mostrar capacidad sin cruzar el punto de no retorno, mantener margen de negociación y evitar una guerra directa. En este clima tenso surgieron canales diplomáticos discretos, reuniones indirectas,
Mediaciones y propuestas parciales intentaron romper el bloqueo. Para Estados Unidos y sus aliados, el dilema era complejo. Presionar lo suficiente para obtener concesiones, pero no tanto como para provocar un colapso incontrolable o una escalada militar. Con el tiempo, la lógica del pulso llevó a una conclusión compartida, aunque no explícita. Sin un acuerdo, el conflicto sería permanente. Las sanciones habían golpeado, pero no habían resuelto el problema. Irán seguía ahí, Estados Unidos también. El tablero pedía otra jugada. Esa jugada llegaría tras años de negociaciones arduas y desconfianza acumulada, en forma de un acuerdo que prometía poner límites, ofrecer alivio y abrir una nueva etapa. 11. El Acuerdo Nuclear de 2015, JCPOA, una pausa histórica en la confrontación. Tras años de sanciones asfixiantes y negociaciones discretas, en 2015 ocurrió algo que muchos creían imposible. Estados Unidos e Irán, junto a otras potencias mundiales, alcanzaron un acuerdo histórico. Se trató del Plan de Acción Integral Conjunto, conocido como JCPOA por sus siglas en inglés. El acuerdo fue el resultado de años de diálogo complejo, especialmente bajo el gobierno del presidente estadounidense Barack Obama y del presidente iraní Hassan Rouhani, quien representaba un sector más pragmático dentro del sistema iraní. Ambos gobiernos entendieron que la confrontación permanente no estaba dando resultados y que era necesario un cambio de estrategia. El corazón del acuerdo era simple en teoría, pero delicado en la práctica. Irán se comprometía a limitar estrictamente su programa nuclear, reducir el número de centrifugadoras, enviar al exterior parte de su uranio enriquecido y permitir inspecciones exhaustivas de la Agencia Internacional de Energía Atómica. A cambio, recibiría el levantamiento gradual de sanciones económicas, especialmente aquellas que afectaban su petróleo y su sistema financiero. Para Irán, el acuerdo significaba un alivio económico y la posibilidad de reintegrarse al comercio internacional. Para Estados Unidos y sus aliados, ofrecía garantías verificables de que Irán no desarrollaría armas nucleares. No era un pacto de confianza, sino de control y verificación. El anuncio del JCPOA fue recibido con esperanza y escepticismo. En Irán, muchos celebraron la apertura. Otros temían una cesión excesiva ante Occidente. En Estados Unidos, el acuerdo fue defendido como la mejor forma de evitar una guerra, pero criticado por sectores que lo consideraban demasiado blando. Durante los primeros años, el acuerdo funcionó. Irán cumplió con las restricciones y la IAEA lo confirmó en repetidos informes. Las sanciones se relajaron y la economía iraní mostró signos de recuperación. Por primera vez en décadas, la relación EU-Irán parecía respirar. Sin embargo, la tregua era frágil. El JCPOA no resolvía todas las disputas, misiles, influencia regional, desconfianza histórica, y dependía del compromiso político de ambas partes. Bastaría un cambio de liderazgo para ponerlo en riesgo. 12. La retirada de Estados Unidos del acuerdo, 2018, regreso a la presión máxima. La pausa que había traído el JCPOA fue breve. En 2018, con un cambio de liderazgo en Washington, Estados Unidos decidió retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear. El presidente Donald Trump argumentó que el pacto era insuficiente. No abordaba el programa de misiles de Irán ni su influencia regional y, según su gobierno, solo retrasaba, pero no eliminaba, el riesgo nuclear. La decisión revirtió de golpe el clima de desescalada. Washington reinstauró y amplió sanciones bajo la estrategia de máxima presión, restricciones financieras, castigos a empresas que comerciaran con Irán y, sobre todo, golpes a las exportaciones de petróleo,
el principal sostén económico del país. El mensaje fue claro: sin un acuerdo mejor, no habría alivio. En Irán, el impacto fue inmediato. La moneda se depreció, la inflación se aceleró y la vida cotidiana se volvió más costosa. El gobierno denunció una violación del pacto y apeló a la Unión Europea y a otros firmantes para mantener vivo el acuerdo. Europa intentó mecanismos alternativos de comercio, pero el alcance fue limitado frente al peso del sistema financiero estadounidense. Durante un tiempo, Teherán optó por contención estratégica, permaneció formalmente dentro del JCPOA mientras esperaba compensaciones. Al no llegar, comenzó a reducir gradualmente sus compromisos, aumentando niveles de enriquecimiento y acumulación de uranio, siempre con el argumento de que sus pasos eran reversibles si se levantaban las sanciones. La retirada estadounidense reabrió heridas y reforzó la desconfianza histórica. Para Irán, confirmó que los acuerdos podían deshacerse con un cambio político en Washington. Para Estados Unidos, la presión era la vía para forzar concesiones más amplias. El tablero volvió a tensarse y cada movimiento pasó a leerse como provocación. La relación entró así en una fase volátil. Sin acuerdo con Tinson, sanciones duras y con el riesgo constante de incidentes que pudieran escalar. Y esos incidentes no tardarían en llegar. Un segundo antes de continuar, si esta historia te está aportando valor, comparte este video, déjale un like y no olvides suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones. Con esos pequeños gestos, ayudas a que esta historia llegue a más personas y a que el canal siga creciendo para traer contenidos profundos, claros y necesarios como este. 13. Escalada militar y tensiones directas. El conflicto al borde del choque abierto. Con el acuerdo roto y las sanciones en su punto más duro, la relación entre Estados Unidos e Irán entró en una fase peligrosamente volátil. Entre 2019 y 2020, los incidentes se sucedieron. Ataques a petroleros en 1960, el estrecho de Hormuz, derribo de drones, sabotajes y choques indirectos en la región. Cada episodio aumentaba la sensación de que un error de cálculo podía desencadenar algo mayor. El punto de inflexión llegó en enero de 2020. Un ataque estadounidense en Bagdad acabó con la vida del general Qasem Soleimani, una de las figuras más influyentes de la estrategia regional iraní. Para Washington fue una acción preventiva, para Teherán un acto de guerra. La reacción en Irán fue inmediata, multitudinarias manifestaciones de duelo y una promesa pública de respuesta. Días después, Irán lanzó misiles contra bases con presencia estadounidense en Irak. El mundo contuvo la respiración. Aunque no hubo víctimas mortales directas, el mensaje fue claro. Irán estaba dispuesto a responder directamente, pero también a medir la escalada para evitar una guerra total. Ambos países parecieron detenerse al borde del abismo. Esta etapa mostró un patrón nuevo: confrontación directa, limitada, calculada para enviar señales sin cruzar líneas irreversibles. Estados Unidos reforzó su presencia y mantuvo sanciones. Irán ajustó su estrategia, combinando disuasión militar con pasos nucleares controlados. Para la población regional, la tensión se sentía en el aire. Para la comunidad internacional, el riesgo era evidente. Sin canales sólidos de diálogo, cada incidente podía salirse de control. El conflicto ya no era solo económico o diplomático, tenía un componente militar explícito. Sin embargo, tras el pico de tensión, se abrió un espacio estrecho para intentar reducir el riesgo y explorar salidas diplomáticas aún en medio de la desconfianza. 14. Intentos de reactivar la diplomacia. Negociaciones intermitentes bajo desconfianza. Tras el pico de tensión militar, el conflicto entre Estados Unidos e Irán entró en una fase distinta, menos explosiva,
pero igual de frágil. A partir de 2021, con nuevos liderazgos y el desgaste evidente de la confrontación permanente, reapareció una idea conocida. Sin diplomacia, el problema no tendría salida. Bajo la mediación de potencias europeas y con el rol técnico de la Agencia Internacional de Energía Atómica, comenzaron conversaciones indirectas en Viena para intentar revivir el JCPOA. Estados Unidos buscaba volver al acuerdo con condiciones verificables. Irán exigía el levantamiento efectivo de sanciones y garantías de que un futuro gobierno estadounidense no se retiraría otra vez. Las negociaciones avanzaban a trompicones. Cada ronda dejaba avances técnicos y al mismo tiempo nuevos obstáculos políticos. En Irán, el cambio de gobierno endureció la postura. Más exigencias, menos concesiones. En Washington, el debate interno y la presión de aliados regionales limitaban el margen de maniobra. La desconfianza acumulada pesaba más que los textos preliminares. Mientras tanto, Irán ampliaba gradualmente su programa nuclear dentro de lo permitido por su estrategia de presión, y Estados Unidos mantenía sanciones clave, aunque exploraba acuerdos parciales para reducir riesgos. Intercambios humanitarios, liberación limitada de fondos y compromisos puntuales. No era una normalización, era gestión del conflicto. Para la gente común, el vaivén diplomático se traducía en incertidumbre. Expectativas de alivio que se encendían y se apagaban con cada titular. Para la región, el objetivo inmediato era evitar una escalada. Para las potencias, ganar tiempo y mantener canales abiertos. Esta etapa dejó una lección clara. La relación EE-UU. Irán ya no se movía entre guerra y paz, sino en un equilibrio inestable donde la diplomacia intentaba contener una confrontación que no desaparecía. 15. El presente y las sanciones actuales, un conflicto abierto, contenido por necesidad. Hoy, décadas después de la Revolución de 1979, la relación entre Estados Unidos e Irán sigue marcada por una tensión permanente, pero también por una realidad aprendida a fuerza de crisis. Ninguna de las dos partes quiere una guerra total. Las sanciones continúan siendo el principal instrumento de presión. Washington mantiene restricciones financieras, energéticas y comerciales que condicionan la economía iraní. Teherán, por su parte, ha demostrado capacidad de resiliencia y adaptación, apoyándose en alianzas regionales y mecanismos alternativos, mientras usa su programa nuclear como palanca de negociación. La Agencia Internacional de Energía Atómica sigue siendo el árbitro técnico en un juego donde cada informe pesa políticamente. El conflicto ya no se expresa solo en grandes discursos, sino en microdecisiones, avances técnicos medidos, sanciones ajustadas, acuerdos parciales y mensajes indirectos. Es una confrontación gestionada, donde ambos lados buscan ganar tiempo, evitar errores fatales y preservar margen para negociar cuando el contexto lo permita. Para la población iraní, el costo se siente en el día a día. Para la región, el riesgo es constante. Para la comunidad internacional, el desafío es contener sin legitimar una escalada. Y, sin embargo, persiste una paradoja. Hablar sigue siendo necesario, incluso cuando la confianza es mínima. Así, el presente no es el final de la historia, sino una pausa tensa. La relación EU-Irán permanece abierta, sostenida por reglas no escritas que evitan el colapso, pero sin resolver las causas profundas. La lección que deja este largo recorrido es clara. La presión sin diplomacia estanca. La diplomacia sin garantías se quiebra. El equilibrio, frágil y imperfecto, es lo único que hoy mantiene el conflicto dentro de límites. La historia continúa, y su desenlace dependerá, como siempre, de decisiones políticas tomadas bajo presión.
Memoria y miedo a repetir los errores del pasado. Después de más de 4 décadas de rupturas, sanciones y tensiones, la relación entre Estados Unidos e Irán nos deja una verdad incómoda. El conflicto prolongado no borra el pasado, solo lo profundiza. Detrás de la política y las sanciones, hay pueblos que cargan el peso de decisiones tomadas lejos de su vida cotidiana. Tal vez por eso esta historia resulta tan cercana. Todos sabemos lo que es vivir con una herida que nunca terminó de cerrar. Pero también hay una lección clara. A lo largo de esta historia, cada momento de alivio nació cuando el diálogo reemplazó a la confrontación. La solución no fue olvidar el pasado, sino entenderlo, reconocer errores y buscar acuerdos incluso en medio de la desconfianza. La historia de la relación Irán no termina aquí. Sigue abierta y su futuro dependerá de una decisión que trasciende gobiernos. Elegir entre repetir el ciclo del dolor o construir paso a paso un camino de entendimiento. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este video y qué parte de la historia te hizo reflexionar más. Tu opinión es muy importante. Al comentar, dar like y suscribirte al canal, ayudas a que este video llegue a muchas más personas que también quieren entender el mundo a través de la historia. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la próxima historia.